Otra vez saludos a todos ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Aquí estamos en nuestra reunión sobre el llamamiento divino. Vamos a saludar, ya saludamos a casi todos, unas personas más que saludar. Veo que el profesor Luis está aquí con nosotros. Profesor Luis, buenas noches, bienvenido. Gracias, contentísimo de poder estar aquí compartiendo con ustedes. Saludos desde Mexicali, Baja California, en México, con Elisa aquí también. Buenas noches, Luis y profesora Elis también. Bienvenidos los dos. Muy Muy bien. buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Amén. Muy bien. Y en el mismo lugar, a nuestra hermana Sandra Luz. Sandra Luz, buenas noches, bienvenida. Buenas tardes, Pastor Andrew. Pues bendiciones para todos mis hermanos que están reunidos ahorita para esta asamblea, ¿verdad? Tan importante para nosotros. Y pues saludos desde Mexicali, Baja California. Saludos a todos y a usted también, profesor. Muchas gracias, Sandra Luz. Qué bueno que todos están allá en el mismo lugar. Qué bendición. Muy bien. También en el mismo país saludamos a nuestro hermano Martín Aguilar. Martín, buenas noches, bienvenido. Buenas noches a todos. Bendiciones por estar aquí juntos y reunidos otra vez. Esperemos el mensaje que nos va a dar, que será pero muy voluminoso para nosotros y buenísimo. Esperemos aprender mucho. Amén. Muy bien, gracias, Martín. Ahora Elis tiene su propia conexión. Buenas noches, Elis. Ahí está. Excelente, muy bien. Y en el mismo país también, un poco más al sur, en la ciudad de México, Arturo Navarrete. Arturo, hermano, buenas noches, bienvenido. Gracias, pastor. Me da mucho gusto estar en esta reunión tan importante. Saludos a usted y a todas las hermanas y hermanos. Dios les bendiga y pues esperamos mucha bendición de esto que usted nos va a hacer el favor de enseñar. Gracias. Amén. Un placer saludar a usted y también una persona más, Javier Rivas, está aquí con nosotros. Javier, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, pastor. Bendiciones para usted y para todos mis hermanos. Sí, aquí atento y a la expectativa de adquirir nuevos conocimientos. Muchas gracias por la invitación. Un placer, Javier, saludar a usted de nuevo. Qué bendición. Aquí estamos todos. Ahora vamos a empezar con la Biblia, ¿verdad? Donde siempre queremos empezar. Ahora también el hermano Sergio está aquí con nosotros. Sergio, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Andrés? Bien, gracias. Es una bendición escucharte. Dios te guíe en lo que vas a hablar. Muchas gracias, muchas gracias. Un placer. Excelente, muy bien. Ok, ahora entonces vamos a empezar con la base bíblica, y como siempre queremos hacer, vamos a comenzar con la parte de leer la Biblia. Sé que las letras son un poco pequeñas. ¿Alguien nos puede leer aquí? Bueno, en lo que tiene la pantalla, o tal vez la Biblia que tiene en la mano, nos puede leer 1 de Pedro 2, 9 y 10, por favor. ¿Puedo, pastor? Camilo, por favor. 1 de Pedro 2, 9, 10. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Antes, ustedes no eran un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes no habían sido complacidos, pero ahora ya han sido compadecidos. Amén. Muchas gracias, hermano Camilo. 1 de Pedro es una carta general, no escrita a creyentes en general. Y aquí habla a creyentes en general, los que Dios llamó de las tinieblas. Entonces estamos hablando de todos los creyentes. En un sentido, todos los creyentes han sido llamados, ¿verdad? Todos los que han sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, ya son creyentes y por eso ya son linaje escogido, real sacerdocio,
nación santa y pueblo adquirido por Dios. Entonces podemos decir, y es algo que enseñamos y ustedes ya saben el término, que todos nosotros somos verdaderamente sacerdotes. Hablamos del sacerdocio universal. Todos los creyentes han sido llamados de las tinieblas y por eso tienen el privilegio y la responsabilidad de usar la misma palabra de Dios, de hablar de lo que Dios ha hecho. No es algo que solamente nosotros tenemos como los llamados al ministerio público, pero reconocemos que es algo que tienen todos los creyentes. Todos los creyentes son parte de ese real sacerdocio. Tienen el privilegio de usar la palabra de Dios. Pueden anunciar los hechos maravillosos como individuos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando ellos anuncian los hechos maravillosos? Entonces, ahora en día no son solamente haciéndolo individualmente, porque esa palabra, ese anuncio de la palabra de Dios, ese anuncio del evangelio, tiene su efecto. Entonces, tener un solo sacerdote, un solo creyente en un lugar, si esta persona está anunciando los hechos maravillosos de Dios, ¿qué va a pasar? El mismo Dios va a crear la fe en otros corazones. Y por eso ya vamos a tener más, no solamente un individuo, sino grupos. ¿Alguien nos puede leer aquí Hebreos 10, versículos 24 y 25? Otro voluntario, por favor. ¿Puedo, pastor? Por favor. Hebreos 10, 24, 25. Tengámonos en cuenta unos a otros a fin de estimularnos al amor y a la buena obra. No dejemos de congregarnos, como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros. Y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Excelente, hermano Lester. Muchas gracias. Entonces, Dios da a todos este privilegio de llamar a otros de las tinieblas a su luz admirable con el evangelio. Después de que ya haya más de un solo creyente en un lugar, ¿qué quiere Dios? Es que animemos los unos a los otros. ¿Cómo? Por congregarnos. Ese es el deseo de Dios. Entonces, ¿qué es una congregación sino un grupo de sacerdotes reunidos con la palabra de Dios? Los sacerdotes forman iglesias visibles, ¿verdad? Entonces tenemos reuniones visibles. Pero todos los que están presentes, todos los creyentes son sacerdotes, entonces las iglesias visibles son sacerdotes de Dios. Pero eso no significa que no hay papeles distintos entre los sacerdotes reunidos. Vamos a hablar de ese punto en un segundo, porque sí, Dios quiere que haya un orden en las iglesias visibles, que no hay caos. Pero el punto principal es esto. Todos somos sacerdotes de Dios, proclamamos el mensaje en nuestras vidas personales y Dios quiere que los sacerdotes, entonces los creyentes, se reúnen, se congregan para formar iglesias visibles. Preguntas, dudas, comentarios sobre los puntos que tenemos aquí. Estamos poniendo los cimientos ahora. Bien, ok, muy bien. Vamos a seguir adelante entonces. Y honestamente, en esta presentación no hay muchas preguntas y respuestas, pero si tiene algo que decir, algo que mencionar, quisiéramos escuchar de ustedes. Entonces, tenemos la base bíblica, ¿verdad? Que existe un sacerdocio real de todos los creyentes. También que Dios quiere que formamos iglesias visibles. Pero ¿qué pasa entre estas iglesias visibles? Todos entonces predican en las reuniones, todos enseñan. Bueno, no es el plan de Dios. Dios tiene un plan de establecer dentro de las iglesias un orden, papeles distintos para papeles distintos y porque Dios ha dado dones distintos a los creyentes.
Entonces, vamos a ver dos ejemplos. Uno es del libro de Hechos y otro es la carta a los Efesios. Pero vamos a ver que los dos pasajes tienen que ver con el mismo grupo. Porque en Hechos 20 Pablo está hablando a los Efesios, está poco fuera de Éfeso hablando con los líderes y habla de su papel en la iglesia. Después en Efesios, vamos a leer de Efesios 4 y vamos a ver Pablo ahora escribiendo al mismo grupo de creyentes hablando de esta distinción entre personas. No es una distinción de división, pero de cómo usar, cómo trabajar en equipo. Bien. Entonces, ¿quién nos puede leer aquí Hechos 20, versículo 28? Amén, pastor. Por favor, Natalie. Hechos 20:28. Yo les ruego que piensen en ustedes mismos y que velen por el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para que cuiden de la iglesia del Señor que Él ganó por su propia sangre. Amén. Amén. Muchas gracias, Natalie. Interesante, porque en Hechos vemos la costumbre de Pablo fue nombrar líderes o otra palabra por un líder, alguien que cuida a almas es obispos. Él nombraba los obispos o los ancianos, utilizan varios términos, en las ciudades donde él sembraba iglesias. Pero aunque fue Pablo mismo y su equipo misionero trabajando con los grupos locales que eligieron a los líderes, él dice específicamente que es el Espíritu Santo que está obrando para ponerlos en sus lugares, ¿verdad? ¿Y qué es su papel? Cuidar de la iglesia del Señor, las personas bajo su cuidado, y porque son almas preciosas, ganadas por la sangre del Señor Jesucristo. Después, unos años después, creo que como 2 años después, Pablo escribió la carta a los Efesios y habla del mismo concepto del ministerio. ¿Quién nos puede leer aquí Efesios 4, versículo 11 y 12, por favor? Bueno, Ángel, por favor, sí. Jesús mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ok. En el versículo anterior utiliza el término obispos. Aquí habla de otros papeles en la iglesia, apóstoles y profetas, evangelistas, pastores, maestros, pero vemos que la obra no ha cambiado, ¿verdad? Es la obra del ministerio. El ministerio significa servicio, servir a otros para edificarlos en la fe, y habla de estas personas como el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, pero bajo él tiene un cuerpo. Entonces habla de muchas partes del cuerpo, muchos miembros del cuerpo, que cada uno tiene su papel distinto, pero están trabajando en equipo para el bien del cuerpo entero. Interesante ver que otra vez él dice que es Jesús quien construyó a estos obreros. Otra vez recordamos la historia de los viajes misioneros de Pablo, que generalmente él y sus compañeros trabajando con el grupo local eligieron a los líderes, pero él dice aquí específicamente que es Jesús que construyó a unos apóstoles, etc. Aún a los pastores y maestros. Sabemos la historia de los apóstoles que fueron constituidos o elegidos personalmente por Jesús, pero Jesús ahora actúa por medio de su iglesia para elegir a otros para ser líderes. Vamos a ver un ejemplo más adelante de eso, un ejemplo bíblico de cómo eligieron los líderes, y vemos que Jesucristo no llamó a personas en el Nuevo Testamento, generalmente después de que Jesucristo regresó a su Padre físicamente. Vemos que Jesucristo utiliza las mismas personas para elegir los líderes para proclamar el Evangelio.
Entonces, eso es el punto aquí, otra base bíblica. Jesús, a través de iglesias visibles, llama a ministros públicos, o sea, sus representantes para evangelismo, la proclamación del evangelio y la edificación. Otra vez les pregunto, ¿comentarios? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, vamos a seguir adelante entonces. Ok, ahora entonces pensando en esta base bíblica, los que están aquí estudiaron con nosotros preguntas. Para la mayoría fueron 95 preguntas que estudiamos, que estudiaron ustedes con sus consejeros, hablando de lo que es la sana doctrina para establecer un acuerdo doctrinal y para poner a nosotros en la misma página sobre lo que dice la Biblia sobre temas doctrinales. Entre ellos son preguntas sobre el ministerio, sobre la iglesia, sobre cómo llamamos, sobre la acción de la iglesia. Aquí en la pantalla voy a poner algunas preguntas que ustedes estudiaron que tienen que ver con este tema, ¿verdad? Que tienen que ver con el tema de llamar, de la función de la iglesia, del trabajo en equipo, de la misión de la iglesia, de cómo lleva a cabo la iglesia, el trabajo que Dios mismo nos ha dado como creyentes. En la pregunta 79, y para unos de ustedes, para los que tienen más tiempo con nosotros, la orden de las preguntas ha cambiado un poco, entonces para ustedes que ya tienen mucho tiempo con Academia Cristo, Lester, Martín y Viviana, tal vez unos de ustedes que ya empezaron desde hace mucho tiempo, ya Javier, tal vez fue otro orden, pero las preguntas son más o menos que los mismos temas. Entonces hablamos de eso, que el trabajo de la iglesia, y la iglesia existe donde el evangelio se predica y donde los sacramentos se administran. Estos son los medios de gracia. Entonces produce fe. Entonces la iglesia, un conjunto de creyentes va a existir donde hay los medios de gracia para crear la fe. Entonces, es algo sencillo, pero ya tenemos que definir lo que es la iglesia. Esta es la iglesia invisible, todos los creyentes de todos los tiempos, ¿verdad? También hablamos de iglesias visibles. Son grupos de personas que se reúnen alrededor de la palabra y los sacramentos. Eso es otra cosa. La Biblia, sabemos, utiliza la palabra iglesia para hablar de todos los creyentes de todos los tiempos. Un ejemplo tenemos en Mateo 16. 2 capítulos después, en Mateo 18, habla de la iglesia como un grupo visible, un grupo conocido, una congregación. Entonces, la Biblia sí utiliza la palabra en las dos formas. Entonces, nosotros también vemos. Entonces, ¿qué hacen los creyentes en una congregación? Dios ha dado a cada persona este derecho, la autoridad de anunciar perdón de pecados y para decir a los no arrepentidos que sus pecados no son perdonados. Es una autoridad que Dios ha dado a cada creyente y también a la iglesia entera, a las iglesias visibles. Entonces, pensando en eso, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Vamos a tomar en serio nuestra responsabilidad de usar la ley y el evangelio, la palabra de Dios, en nuestras vidas, individualmente. Y cuando estamos parte de un grupo, ¿qué vamos a hacer? La iglesia ya tiene ese derecho de escoger a personas para servir y representar al grupo en varias formas del ministerio. No hay una sola forma. No es decir que, solo el pastor es llamado. No. Vemos muchos términos en muchos títulos. Bueno, estos son ejemplos de unas preguntas que estudiaron. ¿Cuáles serían sus preguntas o sus comentarios? ¿Recuerdan estas preguntas? Sí, pastor. Natalie dice que sí. Muy bien. Veo la mano de Viviana. Viviana, le doy la palabra. Sí, yo recuerdo bien
estas preguntas y la verdad que en su momento dije, sí, creo esto y estoy de acuerdo con esto. Y está tan bien organizado, Dios ha logrado organizar todo tan bien y darnos la responsabilidad a nosotros sobre todas las cosas, ¿no? Lo hacemos por amor a Él, porque cuando llega a nosotros su palabra y nos transforma de una manera que ni siquiera nos damos cuenta, pero la transformación la hace y los demás ven esa transformación en nosotros. Y nosotros tomamos esa responsabilidad para compartir la palabra con otros y estar siempre, aunque dejen de congregar por diferentes problemas, estamos y los visitamos y los acompañamos y los seguimos animando y les seguimos dando palabra. Y es un trabajo que, bueno, trae a veces dolor y a veces trae tristeza, pero muchas veces trae satisfacción porque vemos como el Señor a su tiempo, porque a veces nosotros no hacemos la obra, sino simplemente somos herramientas de Él en compartir su palabra. Y la palabra es la que tiene poder y el Espíritu Santo es el que hace la obra. Pero no podemos dejar de compartir la palabra y no podemos dejar de trabajar para su gloria, ¿no? Ese es por agradecimiento a la transformación que Él hace en nuestras vidas. Ya no somos más como éramos antes, ya somos parte de imitadores de Cristo, ¿no? Con luchas, con perseverancia, pero estamos ahí, estamos en la lucha, no abandonamos, no podemos abandonar. Eso quería compartir. Gracias. Muchas gracias, Viviana. Muchísimas gracias. Sí, amén. Muy bien dicho. Gracias, Viviana. Y la palabra clave que dijo usted, Viviana, es agradecimiento, ¿verdad? Entonces, cuando Dios a través de su iglesia llama a personas, no la iglesia o las personas llamando a una persona de servicio, no obliga a esa persona a servir, pero invita a esa persona a colaborar en el Evangelio. Muchas gracias, Viviana. Y veo también la mano de Javier Rivas. Javier Rivas, a usted le doy la palabra. Sí, señor. Pues mirando aquí los acuerdos doctrinal, pues recuerdo que cuando lo estudiábamos con el profesor Matt, pues él me explicaba cada uno de los puntos, ¿no? Porque pues para mí no era responder sí, sino como entender y comprender pues lo que estaba escrito en cada uno digamos, de los acuerdos, ¿no? Y profundizábamos en muchos de ellos. Había uno, creo que era el anterior, como que el 79, que hablaba del tema de la iglesia, el evangelio verdadero. Y nosotros profundizábamos y pues que a mí me agradó y me gustó, y de hecho no tanto el gusto, sino ver la verdad, ¿no? Cuando se habla del evangelio verdadero, que es aquel que se puede predicar, pues, digamos, en todo el mundo, mirábamos el tema del evangelio, pues, de la prosperidad, que es un evangelio que es como para algunos escenarios, es decir, que no era verdadero porque no se podía predicar en todo el mundo. Ejemplo, irse a predicarle a los árabes que están sentados en el oro, hablarles de prosperidad. Claro que ellos creen en otro Dios, pero pues hablarle como de ese tipo de evangelio, o sea, como que no aplicaba. O aquellos que están siendo perseguidos, digamos, lo están masacrando, y les hablar de prosperidad cuando ellos necesitan es otra voz de aliento, ¿sí? Entonces ese tipo de evangelio no se le podía predicar. Entonces profundizábamos en que el evangelio verdadero es aquel que se pueda predicar en todo el mundo y recordábamos pues la cita obviamente que Jesús cuando iniciaba su ministerio, ¿sí? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿sí? Entonces estos tipos de acuerdos la verdad a mí me tocaron mucho, de hecho eso ha hecho que a cada día quiera aprender pues más, ¿sí? Muchas gracias, Javier. Muchas gracias. Sí. Qué bendición es tener las dos partes, ¿verdad? Estar completamente de acuerdo en lo que creemos aquí en este grupo, por haber estudiado la misma doctrina y también tener la misma misión de compartir el evangelio puro de salvación por la sola gracia en Cristo Jesús. Muchas gracias, Javier.
También veo la mano de Martín Aguilar. A usted le doy la palabra. Sí, como dijo usted hace rato, fuimos de los que estas mismas preguntas las tomamos en cuenta y les dijimos sí, pero obviamente pues era otro formato, era completamente muy diferente. La verdad, así como recordamos que fue en aquel tiempo con Pastor Brad, que precisamente no está con nosotros, sino que ya está bueno, en el mundo sí, pues, pero ya no está pues en la academia, están no sé en dónde, en Estados Unidos. Después usted, después Joel, bueno, toda una serie de detalles que pues la verdad es una bendición estar aquí. Es lo que precisamente agradecemos a Dios por eso y pues de una manera, por agradecimiento, tratamos de servir, aunque sí, la verdad, en la zona donde estamos, usted sabe perfectamente, y los que han venido con nosotros acá, la zona de los Altos y Jalisco, sobre todo México, es una de las partes más difíciles que puede haber para poder predicar el evangelio, y precisamente un evangelio verdadero cristocéntrico como es este, pero pues le hacemos la luchita y ya Dios dirá cuándo se hará lo que tenemos que hacer aquí. Pero sí, muy agradecido con Dios, con la Academia de Cristo y con todos los maestros y profesores, pastores, amigos como ustedes que nos han apoyado en este camino del Señor. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Y gracias por la paciencia. Tras todos los cambios del programa, creo que usted todavía es el estudiante en el sistema donde todos los estudiantes tienen un número. Creo que usted todavía, Martín, es el estudiante número 1 de Academia de Cristo, el primero. Muchas gracias, Martín, por los comentarios y por compartir un poco de la experiencia que usted ha tenido con nosotros. Muy bien. Gracias a ustedes. Bueno, veo que, bueno, de error, hay unas personas que no saludé al principio, que han estado aquí con nosotros, perdón. Diana está aquí con nosotros desde Ecuador. Diana, buenas noches, bienvenida. ¿Todavía está Diana? O tal vez perdimos a su... Diana, sí está. Bueno, si quisiera saludarnos, Diana, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, pastor. ¿Sí me escucha? Sí, 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 sí. Un gusto poder estar aquí para escucharles. Un placer. Muchas gracias, Diana. Pastor, Y- creo que es Fabiola. ¿Cómo? Creo que es Fabiola. Fabiola Guamán de Australia, ahorita usando el nombre de Diana en su Zoom, creo. Fabi, buenas noches, perdón. Sí, está bien, no hay problema. Dayana está también a cargo, entonces no hay problema. Puede ser Dayana, Fabiola, pero estoy yo, Fabiola, escuchando Muy bien, desde pues, acá. desde Australia, personas de todas partes del mundo aquí Yes. presentes. Qué bendición. Muy bien. Bueno, Sí, un gusto, estoy y escuchando. buenos días allá. Buenos días por acá, buenas noches por allá. Un saludo y un gusto también poder acompañarles. Sí, un placer, gracias. Ok, y también desde Costa Rica, Pedro y María están aquí con nosotros. Buenas noches, bienvenidos a ustedes. Estamos, bendiciones, pastor. Un gusto y alegre por estar compartiendo con todos los hermanos que estamos ahorita conectados. Bendiciones. Muchas gracias, igualmente. Muy bien, muy bien. Qué bendición poder estar aquí con todos ustedes. Entonces, ya hemos establecido la base bíblica. Hay otros pasajes que pueden estudiar, muchos otros, por supuesto. Si quisiera estudiar más, habla en 1 de Timoteo 3, 1 a 13, habla del mismo tema. 1 de Corintios 14, habla del caos que puede pasar o donde la iglesia no tiene este orden o la práctica de hacer cosas decentemente y con orden, es lo que dice en el último versículo de ese capítulo. Y también en Romanos 10, 14 a 17, también el apóstol Pablo habla del tema de la importancia de enviar a personas a servir como representantes del grupo de la iglesia.
Entonces hay otros pasajes que podríamos usar, pero este es un resumen. Ahora vamos a hablar un poco de unos ejemplos de donde la iglesia llama a otros. Un muy buen ejemplo tenemos en Hechos 6. Jesucristo había elegido personalmente a los apóstoles a ser los primeros líderes públicos de la iglesia. Dios concedió a la iglesia mucho crecimiento al principio. Entonces, en Hechos 6, llegamos al momento en que la iglesia llama a otros. Eligieron los creyentes a más personas para servir de una manera especial en la iglesia. Y vemos su proceso. Jesucristo no les envió una visión ni vino en sueños, sino Él utiliza el grupo de creyentes para llamar a personas para servir de una manera especial como representantes de la iglesia. Aquí tenemos las letras muy pequeñas de nuevo. Hechos 6, 1 a 6. ¿Hay alguien que nos podría leer aquí de Hechos 6? Yo, profesor. Por favor. Dice así la palabra del Señor. Hechos 6 del 1 al 6, elección de los 7 diáconos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que la viuda de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de la sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en la administración de la palabra. Agregó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón y a Pamenas y a Nicolás, proselito de Antioquia, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Excelente, muchas gracias, hermano Pedro. Ok, entonces vemos algo. Bueno, en primer lugar, ustedes ya han estudiado la palabra y saben la diferencia entre los textos prescriptivos y descriptivos. Hay textos que nos dicen lo que Dios quiere que hagamos o cómo funcione la iglesia. Hay otros textos que hablan de lo que pasó, pero Dios no nos da eso como un mandamiento y como un ejemplo de cómo lo debemos que hacer. Entonces, en este capítulo, aquí en Hechos 6, tenemos un ejemplo. No es prescriptivo, es descriptivo. Es una descripción de lo que pasó. Pero en esta descripción sí podemos ver un modelo que podríamos seguir sencillamente, ¿verdad? Entonces, vemos unas cosas. Primero, identificaron una necesidad para obreros. Tenían un problema, murmuraciones entre personas en la iglesia, quejas, ¿verdad? En la distribución de la ayuda que ellos distribuyeron. Entonces, identificaron un problema y algo que quisieron hacer. Quisieron elegir a personas. Entonces, ellos decidieron elegir, buscaban en primer lugar a personas que tenían un cierto, tal vez diríamos, madurez, estén llenos del Espíritu, tenían una fe madura para poder encargar el trabajo. Y después el grupo eligió a los hombres que eligieron para este puesto como líderes para ser los representantes, y hablamos de vez en cuando del ministerio como el ministerio representativo.
personas elegidos para representar a una iglesia visible a ellos. Otra vez, no es algo que tenemos que hacer, pero tenemos unos pasos sencillos que podemos usar. Vemos una necesidad en el ministerio, identificamos lo que van a hacer, buscamos a personas que tienen dones para la obra que buscamos y después la iglesia elige a personas con los dones para servir en un papel. Bien, entonces otra vez es una descripción, pero nos puede ayudar cuando pensamos en qué vamos a hacer en primer lugar para llamar a otros para el servicio y también cuando una congregación cristiana ya establecida, como tenía ya en Jerusalén, quiere llamar a más obreros. ¿Qué van a hacer? Pueden seguir algo así, un ejemplo así. Tenemos otro ejemplo en Tito. Ahora Pablo, el apóstol Pablo, está escribiendo a Tito y había dado a Tito a uno de sus colaboradores en el Evangelio un puesto importante de nombrar o podemos decir llamar a líderes en las iglesias recién formadas en Creta. Eso es lo que él iba a decir. ¿Quién nos puede leer aquí Tito 1, versículos 5 a 9? Yo, pastor. Por favor, Lucy. Tito del 5 al 9. Dice, requisitos de anciano y obispos. ¿Me escuchan, no, pastor? Sí, claro. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensable marido de una sola mujer, tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, redentor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Muy bien, muchas gracias, Lucy. Pero aquí tenemos otro ejemplo. La iglesia es importante y vemos en los ejemplos de las iglesias sembradas en el Nuevo Testamento, es importante tener personas en el ministerio público para ser los líderes, para compartir la palabra de Dios, para tener un orden en la iglesia, para usar los dones que Dios ha dado a personas. Vemos otras cosas aquí, ¿verdad? Como en el ejemplo de Jerusalén, habían identificado una necesidad de corregir lo deficiente y que fue importante tener ancianos, otro término que podemos usar, ancianos en cada ciudad. Entonces, en este caso, porque evidentemente las iglesias en Creta fueron un poco menos maduras, entonces Pablo decidió que en esta situación el llamamiento iba a venir no a través del grupo entero, sino iba a ser Tito, y no sabemos exactamente cómo eligió él los ancianos en cada ciudad, pero evidentemente fue él que utilizó su juicio cristiano para poder nombrarlos. Entonces, ¿qué fue su base de elegir a ellos? Carácter cristiano, ¿verdad? Habla del carácter cristiano, la importancia de la vida cristiana, ser ejemplo. Sabemos que el perdón es gratuito, el perdón que tenemos en Jesucristo, y cada vez que anunciamos este perdón, anunciamos sin distinción a todos, ¿verdad? A todos los pecadores arrepentidos.
pero todavía queremos que los líderes sean los que muestran lo que es la vida cristiana. Entonces, aunque un pecador puede ser perdonado, no siempre esta persona que ha caído muchas veces en el mismo pecado, especialmente público, va a servir como en el ministerio público, representante de la iglesia, predicador. Al final de esta parte habla de lo que iba a ser ¿para qué? ¿Para qué iba a servir? Para exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces tenía el anciano un puesto importante de la enseñanza. Bien, es otro ejemplo. Otra vez, no es decir que tenemos que buscar a una persona que va a ir a cada ciudad a escoger los líderes. Es un ejemplo, pero vemos aquí unos principios bíblicos, unas cosas que vamos a querer tomar en cuenta que aplican todavía hoy en día. Bien. Sobre estos dos ejemplos, ¿hay preguntas o dudas o comentarios? Ok, entonces hoy en día, ¿qué hace la iglesia? Todavía llamamos, todavía confiamos que es el Señor Jesucristo la cabeza de la iglesia, utilizando a nosotros como sus servidores para llamar a ministros públicos. Es algo que vemos en la Biblia que Dios estableció, es algo bueno que queremos hacer, como dice en ese último versículo de 1 de Corintios 14, en una manera con orden y decentemente. Pero tenemos libertad cristiana también en nuestros métodos que usar. Vamos a recordar los principios bíblicos sobre el carácter cristiano, también la importancia de la sana enseñanza, que el punto siempre es la edificación de los creyentes y el evangelismo también. Entonces, ¿qué va a hacer la iglesia hoy en día? Tenemos un ejemplo que voy a poner aquí en la pantalla. Es el ejemplo de la Iglesia Cristo Welles Internacional. Entonces, ustedes saben, creo, que nosotros trabajamos en equipo con este conjunto de congregaciones luteranas confesionales que tienen congregaciones en varios países y ellos también tienen un estatuto. Entonces, para poder establecer un orden. ¿Qué hace? ¿Verdad? Entonces tenemos unas cosas sencillas. Congregaciones ya establecidas, como vemos en Jerusalén, llaman a sus propios líderes. Es sencillamente la costumbre de la iglesia. Eligen a personas para ser líderes, para usar sus dones en el ministerio público. Aquí voy a poner en la pantalla lo del Estatuto de Iglesia Welles Internacional, que donde habla de lo que va a ser su práctica reflejando los principios bíblicos con buen orden en las congregaciones. Pero ya sabemos otra cosa, y les voy a mencionar después, más sobre el llamamiento que ustedes tienen, de sembrar iglesias, o la mayoría de ustedes tienen ese llamamiento. Entonces, ir a donde no existe una iglesia de esa doctrina que compartimos y sembrar una iglesia. El llamamiento que ustedes tienen es algo así, ¿verdad? Que han recibido un documento. Dice que es temporal. ¿Por qué? Porque eventualmente vamos a encargar este privilegio de llamar a líderes a la congregación local. Donde no existe una congregación local y madura todavía, puede ser que otras personas piden a una persona a plantar una iglesia. Es lo que hemos hecho. Pero cuando una iglesia una congregación ya existe, eso es lo que dice. Y voy a leer lo que dice aquí en la pantalla. Después voy a preguntar a nuestro hermano Manuel. Les mencioné antes que Manuel Hierro, quien está aquí con nosotros, es representante de la Iglesia Cristo Welles Internacional. Si él tiene algo que compartir con ustedes de punto de vista suyo. Pero en primer lugar, voy a leer lo que tenemos aquí. Dice, el llamamiento al ministerio público como pastores, misioneros, maestros congregacionales en las iglesias nacionales o congregaciones locales de nuestro compañerismo serán solamente responsabilidad de las mismas. Academia Cristo y el Seminario Cristo Welles Internacional
no harán llamados para estos ministerios públicos. Pueden aconsejar, pero no hacer el llamamiento. Entonces, ¿qué dice ahí? Que va a ser la responsabilidad de la iglesia local llamar a sus propios líderes. No vienen de otro país, no vienen de afuera. Cuando ya hay una congregación ya establecida, ellos llaman a sus propios líderes. Es nuestra práctica. Y está siguiendo el ejemplo que vemos antes. Bueno, entonces voy a dar la palabra por un momento al hermano Manuel Hierro. Es líder o uno de los líderes de la iglesia de nuestro compañerismo, una congregación bien establecida en Boca, en la República Dominicana. ¿Algo que agregar o algo que decir sobre el tema, hermano Manuel? Sí, gracias, Andrew. Lo primero es que le hacemos una invitación a todos los hermanos en la fe. Estamos a la disposición aquí en la República Dominicana. Somos personas sencillas y humildes, pero nuestras casas son sus casas y nuestra iglesia es su iglesia. Así que todo el que desee venir a la República Dominicana, estamos a su orden aquí. Con gusto, sería un placer recibirlo en nuestras casas y en nuestra congregación. Me da mucho gusto, Andrew, escuchar y mirar tantas personas animadas. Este estatuto que hemos elaborado en la Iglesia Cristo Well Internacional, desde mi punto de vista, y sé que es una idea que compartimos muchos sobre el llamamiento. Nosotros no queremos dar la impresión como muchas iglesias u otras denominaciones que son las que hacen todo, las que mandan y deciden. No, nosotros entendemos, como dice el estatuto, que cada congregación tiene el deber, pero también tiene la libertad de llamar bajo los principios bíblicos a su pastor, a los pastores que ellos entiendan que cumplen con los requisitos, lo más cercano, ¿verdad que sí? Porque penosamente de cumplir, quizás ninguno de nosotros por causa del pecado, pero sí va de la mano con lo que enseñabas ahorita y es muy interesante porque muchas veces nosotros tenemos la mala idea, vamos a decir, o un mal entendimiento de que cuando se nos hace un llamamiento al altar o una congregación le hace un llamamiento a un pastor y lamentablemente un pastor ha caído en un desacrédito público un poco amplio, vamos a decir, pues también la congregación tiene derecho a retirar el llamamiento, pero no se hace por una situación de que, mira, ya esta persona no la queremos. No, sino por lo que esa persona es y lo que representa. Muchas veces nosotros quizás no entendemos o no alcanzamos a mirar el alto honor y la responsabilidad que tenemos cuando Dios, a través de su congregación, nos hace un llamamiento. Y por eso tratamos de, en agradecimiento al perdón de los pecados, siempre esforzarnos con la ayuda de Dios para seguir hacia adelante, apegados de la palabra, con la guía del Espíritu Santo para mostrar que en agradecimiento al perdón queremos enseñar apegado a la palabra de Dios. Y de verdad que es un privilegio que Dios nos ha dejado el poder tener llamamientos, pero sobre todo como congregación también hacer llamamiento a otros. Como decía ahorita, gracias por la participación y quedamos a su orden en la República Dominicana. Amén. Muchas gracias. Bien dicho, hermano Manuel, quien es miembro de la Junta Directiva de la Iglesia Cristo Well Internacional. Muchas gracias por su participación esta noche, hermano. Bueno, y veo, mencionando su país, veo que nos saludamos a dos participantes que han estado acá. Entre ellos, nuestro hermano Ramón, quien también está del mismo país. Ramón, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, pastor. Muy buenas noches a todos. Estoy aquí escuchando y aprendiendo. Es importante entender esa parte. Me ha llamado mucho la atención que cada congregación como Iglesia Internacional establece que cada iglesia es responsable de llamar a sus líderes para el ministerio. Y yo lo veo bien en ese sentido porque cada iglesia observa el comportamiento, observa el crecimiento
Entonces hay una lógica clara para saber quién elegir, porque la iglesia está observando su crecimiento, su testimonio, su comportamiento. Es decir, que no es como hacen otros ministerios que vienen y le imponen un líder a una iglesia que ni siquiera la iglesia conoce su testimonio, su crecimiento, pero es muy importante esta visión, como ya lo establece la palabra, hemos leído y te ha estado enseñando, que sí la iglesia cuando tiene esa prerrogativa lo hace bien porque sabe a quién va a poner, porque lo conoce. Muchas gracias, pastor. Estamos aquí estamos en Villa Altagracia, República Dominicana. Amén. Muy bien. Muchas gracias, hermano Ramón. Gracias por los comentarios. Y otra persona que nos hablamos antes es desde Bolivia, nuestro hermano Pedro Abel. Pedro Abel, buenas noches. Bienvenido. Si quisieras hablarnos, Pedro Abel. Bueno, está bien también, tal vez más tarde. Muy bien. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Otra vez, reconocemos que la Biblia no nos da una ley de cómo llamamos exactamente. Dice que llamamos, hemos visto en la base bíblica que Dios quiere que la iglesia tiene ministros públicos para predicar, para liderar, para enseñar, para evangelizar en nombre de la iglesia, pero en nombre de la congregación, pero no nos da un proceso específico. Entonces sí hay libertad. La Iglesia de Cristo West Internacional en libertad ha establecido este orden. Pero sabemos que hay cosas que vemos en la Biblia que vamos a querer seguir, pero sabiendo que hay mucha libertad en los títulos, y también en los deberes de cada uno. Puede ser unos deberes muy amplios o puede ser deberes más sencillos. Tal vez sencillo. Alguien puede tener el llamado por su congregación de sencillamente llamar a los niños, por ejemplo. Otra persona puede tener un llamado mucho más amplio de predicar, de administrar los sacramentos, de visitar a los enfermos, etc. No tenemos una lista fija de deberes para cada ministro. Dios nos da mucha libertad y también vamos a querer ver los dones de las personas y vamos a querer usar los dones de los hombres y mujeres en una congregación cristiana. Bien, ok, entonces es un ejemplo de una aplicación de los principios. Tenemos los principios bíblicos, lo que dice la Biblia, porque es para nuestro bien, lo que aplica hoy y que tenemos la libertad de aplicarlos tomando en cuenta lo que dice la Biblia. En este caso sería sobre el llamamiento. Bien. Seguimos adelante. Entonces, ustedes, ahora estamos hablando de eso y tengo aquí imprimidos algunos ejemplos de lo que ustedes han recibido. No sé si todos ustedes han imprimido, pero todos los que han recibido el llamamiento para ser sembrador ha recibido un documento así, con su nombre y lo que es un poco parecido a lo que tal vez vemos en Romanos 10, el llamamiento del sembrador, donde Pablo dice, Romanos 10, hablando con los hermanos, y recordamos que Pablo está escribiendo a los hermanos y va a estar en Roma y les está animando entre de la enseñanza doctrina de la carta que ellos apoyan la obra misionera enviando a misioneros a otras partes. ¿Y qué dice él? Él dice, ahora bien, ¿cómo invocarán a los incrédulos? ¿Cómo ellos van a poder invocar a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien ya no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Y ahora en versículo 15, ¿y cómo predicarán si no son enviados? Entonces, el llamamiento que ellos
ustedes han recibido para sembrar iglesias, para ser sembradores, es enviar a ustedes a predicar la palabra de Dios en sus comunidades. Eso es lo que ustedes han recibido y la mayoría de ustedes que están aquí han aceptado este llamamiento que han recibido, ¿verdad? Les animo. Entonces, como les dije, generalmente vamos a usar esta presentación por los que apenas están recibiendo sus llamamientos. Les animo a ustedes a buscar los documentos que recibieron para repasar lo que es en el documento. Y también que si no saben dónde está, hablan con su consejero, quien le puede conseguir esto, para pasar lo que es el gran privilegio que nosotros tenemos, ¿verdad? Como los llamamos. El documento tiene el llamamiento donde habla que Jesucristo se llama a través de la iglesia. En este caso, es una junta de hermanos en la fe de Academia de Cristo y Iglesia Cristo Internacional que ve a una persona con los dones, que ha sido fiel en sus estudios, que está de acuerdo con la doctrina sana que estudiamos y que ha mostrado el deseo de compartirlo con otros. Reciben el llamamiento. Habla en este documento sobre la vida cristiana, el comportamiento de que hablamos y vemos en la Biblia. Habla de requisitos y deberes. También habla del ministerio, lo que estamos llamando a ustedes a hacer. Recordamos el ejemplo en Hechos 6 y Tito 1, donde habla de la carga, de la responsabilidad de los que iban a servir. Hay puntos adicionales, entonces no todos los llamamientos son iguales. Y unos ejemplos, en los puntos adicionales hablamos de este llamamiento como algo que es temporal, ¿verdad? Entonces es un punto adicional. También hablamos de que Dios en general ha dado papeles distintos a hombres y mujeres, y eso se cubre en los puntos adicionales también. Es algo de que vamos a hablar en la próxima asamblea, en el mes que viene, pero es otro punto adicional. Y también es firmado por esta junta directiva. Entonces, oramos que Dios bendiga los esfuerzos. La junta directiva tiene nombres de graduados del nivel discipulado de Academia de Cristo. Hay los que son de la misma fe, de la misma sana doctrina, y así llamamos a personas a servir. Pero también hay cosas y también hay responsabilidad de parte de los que llaman. Pueden contar con nosotros. Nosotros hacemos todo lo que podemos hacer, ustedes saben, para colaborar con ustedes, con recursos bíblicos, con un consejero, con nuestras oraciones. Y le voy a dar la palabra por un momento a nuestra hermana profesora Elise, porque hay otra cosa que quisiera anunciar, es algo nuevo que vamos a tener para todos los sembradores llamados. Y estoy personalmente muy emocionado porque creo que es algo que les va a ayudar, y profesora Elise está organizando algo muy importante para ustedes junto con los otros consejeros, y le voy a dar la palabra a Elise para explicar un poco más de lo que es esta herramienta muy útil. Bueno, muchas gracias, pastor. Saludos de nuevo a todos, queridos sembradores, compañeros del Ministerio del Evangelio. Siempre es un placer escuchar sus voces, ver sus caras. Gracias, pastor, por la oportunidad de reunirnos esta noche. Y bueno, buenas noticias que tenemos de Academia Cristo. Actualmente estamos trabajando, estamos en el proceso de crear un tipo de libro, de archivador personalizado para cada uno de ustedes. Un archivador que tiene todo lo que necesiten y que es lo que van a usar diariamente en el ministerio. También con cartas especiales de presidente Andrew, también del presidente de Iglesia Cristo Wells Internacional, sus llamamientos divinos imprimidos allá,
Bueno, esperamos compartir mucho con ustedes en este recurso y es nuestro deseo que se sienten como de verdad miembros valiosos en el ministerio y que tienen todo lo que necesiten para servir para la gloria de Dios. Entonces, amigos, por favor, acepten este regalo hecho de nosotros con mucho amor y esperamos que lo tengan en sus manos pronto. No sabemos exactamente cuándo, pero va a ser pronto, ¿cierto, Pastor Andrew? Sí, muchas gracias, Edith. Esperamos poder tenerlo listo durante el mes que viene. Entonces, cuando sus consejeros anden visitando a ustedes, van a traer lo que es una carpeta, algo que pueden tener, que tienen las herramientas que pueden usar en sus grupos sembrador. Entonces, nuestro deseo que todos ya tienen algo en la mano que pueden usar, que sería una carpeta de recursos bíblicos que pueden usar para tener todo en un solo lugar y tener algo físico que es una conexión que está ahí, que tiene todos los recursos bíblicos que necesita. Muchas gracias, profesor Elise. Entonces, eso es algo que van a tener. Sobre el llamado que ustedes tienen o sobre este recurso, vamos a tomar como 2 o 3 minutos si tienen preguntas o dudas o comentarios, algo aquí que quisieran mencionar. Bueno, muchos comentarios ya escritos. No sé si mis hermanos profesores o los otros profesores quisieran añadir algo. Profesor Luke, Abraham, Luis, Nixon, Lucho, Joel. ¿Algo más que mencionar? Entonces, nosotros consideramos que estamos colaborando. Ustedes pueden contar con nosotros, sus consejeros. Queremos visitar a ustedes. No siempre podemos estar en todos los lugares al mismo tiempo, pero queremos visitar a ustedes, estar en contacto con ustedes desde lejos, proveer los recursos bíblicos que se necesitan para sembrar un grupo sembrador. Bien. El hermano Álvaro en el chat está buscando las preguntas. Si uno de nuestros profesores pueden enviarle, sí, sin duda, hermano Álvaro, las preguntas del acuerdo doctrinal. Creo que todos tenemos estas preguntas a la mano. ¿Algo más? Ok, vamos a entonces concluir con algo. Entonces, eso es lo que vamos a poner en la pantalla para los que apenas están recibiendo los llamados de cómo meditar, cómo llegar a una decisión. Es importante mencionar de nuevo algo que nuestra hermana Viviana mencionó al principio, que no es una obligación pesada. Entonces, si alguien recibe un llamamiento, nunca debe pensar que, ahora tengo esta obligación de aceptar este llamado. No es así, ¿verdad? Dios nos ha llamado a todos nosotros a la luz admirable, como estudiamos antes en 1 de Pedro 2. Todos los creyentes tienen ese privilegio de ser hijos de Dios por la sangre del Señor Jesucristo. Todos los creyentes tienen ese llamado a usar la palabra de Dios personalmente. Servir en el ministerio público es un gran privilegio que tenemos, es un honor, pero no es algo obligatorio para todos, ¿verdad? No todos van a servir este papel. Entonces, eventualmente, si ustedes tienen la bendición de servir también como líderes en congregaciones ya establecidas localmente y ustedes llaman a otras personas a servir, es algo que queremos recordar en esta circunstancia también, que es un privilegio, pero la persona también tiene derecho de aceptarlo o decir que en este momento, con los dones que Dios me ha dado, quisiera seguir sirviendo, no en el ministerio público, sino como miembro del grupo
Un sacerdote sí, pero no públicamente sirviendo en el liderazgo de la iglesia. Y está bien, ¿verdad? Entonces, cuando uno está pensando, damos unos consejos de cómo tomar una decisión, que uno puede tomar tiempo, que uno ora y medita en las escrituras, piensa en los dones que uno tiene y la oportunidad de poner los dones en práctica, y también que uno busca ayuda en la forma de consejo de hermanos de la fe que son de confianza. Y después uno toma la decisión con confianza, sabiendo que Dios puede bendecir a las decisiones que tomamos, no porque somos perfectos ni mejores que los demás, sino por su misericordia y gracia. Veo la mano de nuestro hermano Ramón. Ramón, una pregunta o un comentario. Sí, una pregunta, pastor, que yo sé que le puede interesar y a muchos hermanos que hemos sido llamados para trabajar con grupos en diferentes lugares de América Latina. Mi pregunta va dirigida, pastor, ya si nosotros hemos sido llamados, tenemos un pequeño grupo, ya esos grupos van creciendo, llega la bendición del Señor, que nos establecemos como iglesia. Sabe que ya cuando nos establecemos como iglesia en algún lugar de América Latina, necesitamos representación jurídica, es decir, personalidad jurídica, es decir, instaurarla al gobierno, al Estado, según la ley de cada país en donde estemos. Podemos contar con ese apoyo de la Iglesia Web Internacional. Sí, sí, muchas gracias por la pregunta, Ramón. Y lo que pasa es que no hace mucho yo hablé con un abogado que tiene su especialidad es la ley internacional. Y lo que me dijo es que cada país tiene sus leyes y las leyes entre los países son tan distintas que siempre es mejor buscar consejo local. Entonces, sí puede contar con la Iglesia Cristo Rey Internacional. Van a poder contar con sus hermanos en Moca allá para ayudar en eso, Ramón. Pero aconsejamos a los grupos, sí, vamos a querer, según lo que dice la Biblia, Romanos 13, vamos a querer siempre seguir las leyes locales, pero siempre son distintas en cada país. Entonces, les animamos a los sembradores cuando ya se acercan a este tiempo de establecerse legalmente, oficialmente, de buscar consejo local, y estamos para ayudar también. Tenemos un modelo de un estatuto que se puede usar, que ha funcionado en otros países, pero no siempre sabemos que va a funcionar en todos los países. Entonces es importante también buscar consejo local. ¿Contesté la pregunta, hermano? Excelente, excelente, pastor. La pregunta fue exactamente abierta para también contribuir con los diferentes grupos, diferentes países. Y exactamente como dice usted, cada país tiene su forma y su doctrina según sus leyes. Y es así como dice. Excelente. Muchas gracias, pastor. A usted, y también yo sé, usted como abogado sabrá mucho mejor que yo. Por decirse la pregunta, por decir. Gracias. Gracias, hermano. Bien. Ok, ahora vamos a hablar entonces, y entonces el último punto ya, que uno puede responder sí o no con confianza y no pecando, ¿verdad? Con una conciencia limpia en el caso de esto. Y unos puntos más, y esos son puntos mayormente para los que están ya considerando, ustedes ya han considerado sus llamamientos y ya han aceptado, gracias a Dios. Porque queremos hacer cosas, y otra vez usamos 1 Corintios 14, versículo 40, donde nos anima a hacer cosas decentemente y con orden. No nos manda cómo hacerlo en orden. Entonces tenemos libertad cristiana, pero es muy bueno comunicar claramente sobre una cosa tan importante.
como el ministerio, el servicio al Señor. Entonces animamos a personas a comunicar su decisión en una forma escrita, que hablen con sus familias, con los miembros del actual o futuro grupo sembrador, que hablen con su consejero para hacer cosas en una manera clara, porque es algo importante y queremos que nuestros pasos reflejan la importancia del puesto que tenemos. Pero otra vez, no queremos ser legalistas, sabemos que hay libertad cristiana. Entonces, si usted, por ejemplo, aceptó el llamamiento sin escribir una carta, está bien. Pueden dormir con paz esta noche, porque son cosas, son consejos en este lugar, no son leyes. Bien, ok. Vamos a concluir con estas palabras aquí. Son palabras de Pablo a la iglesia en Corinto. Tenían problemas allá, evidencia del pecado dentro del mismo grupo, contiendas, dificultades, y Pablo está hablando a ellos. Pero habla él, dentro de hablar de sus problemas, habla de la importancia del ministerio entre ellos. Y vemos que él no habla de yo, no dice yo no predico, dice nosotros no predicamos. Entonces está hablando del punto de vista de predicadores, de los que enseñan el evangelio a otros de todos los tiempos. ¿Y qué es el modelo que vamos a querer seguir? Dice el apóstol Pablo, nosotros no predicamos a nosotros mismos, sino que proclamamos a Jesucristo como Señor y nos declaramos siervos de ustedes por amor a Jesús. Porque Dios mandó que de las tinieblas surgiera la luz. Es quien brilló en nuestros corazones para que se revelara el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. ¿Quiénes somos nosotros? No somos mejores que los demás. Tenemos sí un gran privilegio de tener el llamamiento divino, pero no es por nuestros propios méritos. Sabemos que somos pecadores perdonados en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, damos toda la gloria a Él. No predicamos a nosotros mismos. Lo que hacemos es importante no porque nosotros somos importantes, sino porque tenemos un mensaje sumamente importante. Proclamamos a Jesucristo como Señor. ¿Y por qué lo hacemos? Por amor a Jesús. Entonces no es una obligación pesada, es nuestra alegría poder compartir el mensaje del amor que hemos recibido de Jesucristo, el perdón que tenemos en Él. Bueno, muchas gracias a ustedes. Qué bendición poder estar aquí con todos ustedes esta noche. Una cosa que voy a poner aquí en la pantalla antes de concluir con la bendición y dejar que nos despedimos los unos a los otros. ¿Dónde pueden profundizar más? En el mismo grupo. Ya tenemos este grupo de la asamblea y vamos a mantenerlo vivo. Es el único grupo donde tenemos todos los consejeros y todos los sembradores llamados en un solo lugar. Les voy a poner allá unos recursos. Si quieren estudiar este tema de una manera bien profunda, tenemos este libro que se llama De tal manera Dios amó al mundo. Voy a compartir el capítulo 26 en un documento de PDF en el grupo. Son como 12 páginas, pero estudian este tema en una manera profunda. También les voy a compartir el catecismo de Martín Lutero. Tiene la misma doctrina, por supuesto, pero estudia la pregunta en una manera más sencilla. En este catecismo, algo que notar es muchas veces habla del pastor llamado, pero sabemos que el ministerio público, que tenemos la libertad de usar otro título, entonces las cosas que dicen generalmente del pastor también aplican a otras personas llamadas. Entonces les voy a compartir estos enlaces, los documentos,
allá en el grupo después de que nos despedimos esta noche. Bueno, sin nada más por el momento, vamos a dar la bendición y después voy a dejar la reunión aquí abierta por un tiempo para que los unos pueden saludar a los otros. Con casi 40 personas acá, no vamos a poder llamar todos por nombre, pero entonces vamos a sencillamente a despedirnos todos juntos después de la bendición. Entonces, reciben la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve, Señor, su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén y amén. 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 Bendiciones. Buenas noches y muchas bendiciones para todos, hermanos. Una alegría de estar con ustedes una vez más. Igualmente, Elise. Vivi, un abrazo, bendiciones. Hermanos, muy buenos. Gracias. Bendiciones a todos, a los Bendiciones pastores. para todos. Muchas gracias, Pastor Elis, Andrew. un Muchas gracias abrazo. por todo. Gracias, hermanos. Un placer, Gracias, Pastor pastores. Andreu. Muchas gracias por esta Saludos. clase. Una bendición escucharlos. Que tengan feliz noche, pastor y mis hermanos. Dios los bendiga enormemente. Buenas noches, hermano. Bendiciones para todos. Un abrazo. Amén, amén, amén. Bendiciones. Gracias. Buenas noches. Ya cerró la reunión, pastor. Bueno, todavía está abierta. Sí, escribí por el chat pidiendo la oración por mi hija, que va a Sí, ser intervenida el próximo miércoles, una cirugía de apendicitis. Entonces, para que todo se haga bien y Dios tome el control, como siempre nosotros ponemos la mano del Señor todo lo de nosotros. sí, claro que sí. Y está ahí, ¿dónde está ella? No está en Vía Altagracia, ¿verdad? No, está aquí en la región de Bávaro. Yo hoy me trasladé, estoy aquí en Bávaro para estar apoyándola y estar con ella. Entiendo. Sí, Ok, estoy sí. aquí. Sí, Vamos estoy a aquí con estar ella. orando por ella y, bueno, por su salud física, especialmente que sean las promesas de Dios, la fortaleza de ella y de toda tu familia. Sí. Amén. Gracias, pastor. Y todos los hermanos también le pedimos la oración. Sí, claro que sí. Claro que sí, gracias. Y si quieren poner algo en el grupo también, Ramón, de los sembradores para hacernos saber cómo está ella después de la cirugía. Sí, el próximo miércoles ya la están medicando, el próximo miércoles después de la cirugía, le hago saber cómo salió todo. Muchas gracias, hermano. Que Dios bendiga a ti y a tu familia. Gracias. Bien. Bueno, entonces, gracias a todos ustedes. Vamos a seguir en contacto por el grupo personalmente. Y qué bendición ver tantas caras, tantas personas. Saludos a todos en el nombre del Señor Jesucristo.